Hola gente, espero que estén todos muy bien. Hoy les vengo a explicar qué es la electricidad. La electricidad se puede dar de forma natural, como lo es por ejemplo en rayos. Hay algunos animales que utilizan altos voltajes, lo generan ellos, como lo es por ejemplo la anguila eléctrica, que lo hace como mecanismo de defensa. Y hasta nuestro cerebro emite muy pequeños impulsos eléctricos. Esos son algunos de los ejemplos que se pueden presentar de forma natural, ¿no? En la naturaleza. Ahora, de forma generada, podemos verlos en grupos electrógenos, por ejemplo, en grandes generadores que son los que nos proporcionan a nosotros la energía de nuestros hogares, y en baterías, en pilas, que bueno, en cada uno de esos esos generadores vamos a interiorizar en otro video. Pero para que se produzca la electricidad, tiene que haber unos parámetros que son fundamentales. ¿Sí? ¿Qué es la electricidad? Es un flujo de electrones. ¿Sí? Son electrones en movimiento. Eso es lo que es la electricidad. Pero para que pase eso, dentro de un conductor, necesitamos de algo que empuje al electrón. ¿Está? Por eso los electrones dentro de cualquier conductor están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre hay electrones. Pero los electrones no están en constante movimiento, para que se entienda. Después yo voy a hacer un video donde explico bien lo que son átomos y cómo se produce el movimiento de electrones dentro de cualquier conductor. Y para que se produzca el movimiento de electrones hace falta algo que la empuje, ¿no? Y ahí se hace presencia lo que es la diferencia de potencial o tensión, ¿sí? Que su unidad es el voltaje. ¿Qué es lo que hace el voltaje? Empuja a los electrones para que vaya en un solo sentido. Y de esa manera se produzca la circulación de electrones, movimiento que es continuo, dentro de un cable. Bien, si yo conecto un cable, ¿no? Por ejemplo, en una batería, la batería lo que hace adentro es un efecto químico que produce el movimiento de electrones del negativo hacia el positivo, ¿sí? Pero está faltando algo. Porque yo hablé de diferencia de potencial o tensión, recordemos que es lo mismo, y densidad de corriente. Pero está faltando algo, ¿sí? Está faltando algo que se oponga al paso de la corriente. Porque si yo, supongamos que tengo una batería y conecto una punta en cada borne, uno en positivo y en otro negativo, el cable se me va a prender fuego. Porque los electrones van a pasar tan libremente que no van a tener ningún control. Y necesitan un control, sí o sí. O sea, el concepto está dado. Se produce una corriente eléctrica, pero no hay control. En la práctica, lo que se me va a pasar, me va a prender fuego el cable por no tener algo que oponga al paso de la corriente. Y ahí hace su presencia lo que es la resistencia. Como bien su nombre lo dice, lo que hace la resistencia es se opone al paso de la corriente para que ella no llegue a su clímax, ¿no? Hacia el infinito. Y ahí ya podríamos decir que la electricidad se convierte ya en un circuito cerrado. Teniendo esos tres parámetros fundamentales, ya tenemos un circuito cerrado. Ya podemos hablar de circuito.
Yo me tomé la molestia de hacer lo que yo expliqué recién, está representado acá. ¿Sí? Que me tomé la molestia primero de explicarlo y después mostrarlo. Nosotros tenemos U, que se representa a la diferencia de potencial o tensión, dado su unidad en voltaje, bueno, representado con la letra B corta. Tenemos I, que es intensidad de corriente, dado su unidad la A mayúscula, que es ampere, y resistencia, que su unidad es la letra O en griego, omega, que su símbolo es este. ¿Sí? Teniendo estos tres parámetros, recordemos en el video anterior cuando dije que hay que hablar con propiedad, y acá tenemos, ya se nos presenta acá una de las razones de por qué es importante hablar con propiedad. ¿Sí? Nosotros representamos la diferencia de potencial con U o con E. En algunos libros lo van a ver con E. ¿Por qué? E es corriente continua, E es voltaje en corriente continua, y U es en alterna. ¿Sí? Que ya voy a pasar a hablar sobre corriente continua y corriente alterna. Entonces, teniendo estos parámetros, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando vemos libros o planos, tenemos que saber la diferencia entre representar al parámetro y su unidad de medida expresado en algún valor. ¿Estamos? Hay que saber diferenciar. Cuando hablamos de tensión, tenemos que saber que U o E en continua estamos representando a la diferencia de potencial. Pero cuando tenemos un resultado, por ejemplo, en nuestra casa tenemos 220, ¿qué? U no, E no, B. Tenemos 220 volt. Es decir, nosotros tenemos una tensión de 220 volt en nuestros hogares. Esto es en Argentina al menos. Cuando hablamos de otros países, hay otras tensiones que, si quieren, voy a hablar de ello también. Que ojalá que también hayan también suscriptores de otros países. Por supuesto que también haré videos para ellos. Bueno, ya con esto vamos terminando con lo último que me estaba olvidando. Acá nosotros tenemos lo que es un circuito cerrado, ¿sí? Vamos a empezar desde el principio de la explicación. Yo acá dibujé la batería, ¿sí? Batería con los electrones quietos, ¿sí? O sea, supongamos que la batería está abierta, o sea, acá yo no conecté, o acá está desconectado. Entonces los electrones dentro del cable van a estar todos desparramados para todos lados, ¿sí? Sin un sentido de circulación. ¿Estamos? Cuando yo conecto una punta de cada cable, ¿no? Esto es cable. Ponele cable. Como me sale lo dibujé. Ahora, cuando yo conecto una punta en cada extremo de la batería, hace su sentido del negativo hacia el positivo, ¿sí? Esto produce la batería. Produce que los electrones se muevan desde el positivo hacia el negativo. Eso es lo que pasa. Ahora, acá no está presente la resistencia, por lo tanto, en forma teórica, dado el concepto, pasaría esto. Pero si yo llego a conectar cada extremo en una batería, por favor no lo hagan bajo ningún punto de vista, se va a prender fuego el cable, porque no va a haber nada que oponga el paso a la corriente eléctrica. Sin embargo, si yo le pongo una resistencia, que este dibujo
vendría a ser un circuito cerrado. Es decir, es esto, le dibujé una resistencia arriba. ¿Sí? Es lo mismo. Esto vendría a ser la batería, la corriente eléctrica que está caminando sobre el cable, que vendría a ser esto, ¿sí? Y la resistencia eléctrica que está dado acá con este simbolito. ¿Sí? Acá yo estoy agregando más, yo estoy agregando símbolos, ¿sí? Que se nos va a hacer más fácil de esta manera poder comprender la electricidad. Ya no me quiero extender más, quise expresarlo en una hoja, todo lo que le he hablado, y para que también se entienda y que ustedes lo puedan tener de manera visual todo lo que he hablado. Y bueno, para ir terminando, les voy a pedir por favor, si se suscriben a mi canal, que le den un like si les gustó el video y por favor compartan con sus amigos en sus redes sociales, que me será de gran ayuda para poder seguir generando contenido y así también poder compartirlo con ustedes. Acuérdense, si necesitan, si desean algún video en específico, háganmelo saber en la caja de comentarios, que yo voy a darle tarea a eso. ¿Sí? Le mando un abrazo grande a cada uno de ustedes y muchas gracias por ver mi video. Chao.